Hola, ¿cómo están, amados hermanos en Cristo Jesús? Un saludo cordial para Alfredo Cheo y para Erika. Hace mucho tiempo que no nos vemos, pero estoy bastante contento y creo expresar también el corazón de mi esposa que no ha podido estar en este video porque ella ha estado bastante comprometida con su trabajo, ya que ha hecho turnos bastante largos porque trabaja en la salud. Ella es técnico en enfermería, entonces ha tenido largos turnos y no ha podido participar de este video, pero ella me ha pedido que yo exprese su deseo de haber estado acá y también de que su corazón está conmigo y con ustedes y con mis hermanos, como antes lo mencioné. Bueno, quisiera presentarme primeramente. Mi nombre es Mesach Hernán Arriaza Jofré. Tengo 47 años. Mi esposa, Levenka Elizabeth Velázquez Pedreros, también tiene mi misma edad. Llevamos 15 años de casado, más o menos. Y tenemos dos hermosos hijos, el Alonso, que tiene 11 años y en julio cumple 12 años, y la Renatita, que tiene 9 años, cumplidos el 7 de marzo. Para empezar esto, quisiera compartir un versículo bíblico o dos versículos que están en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9 verso 36 y 37 y 38 también, que dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: al ver, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Y yo creo que esos versículos del capítulo 9, que tal vez para nosotros sean como archiconocidos, o tal vez algunos los hemos escuchado cientos de veces en reuniones eclesiásticas, pueda llegar a ser en algún momento sentido acá en nuestra mente y sentido acá en nuestro corazón, eh, para poder entender y vivir el corazón de Dios y poder entrar en esas labores en las cuales Él ya nos ha llamado hace bastante rato. Bueno, lo que primero quisiera mencionar es que si me hubieran hecho estas consultas hace 10 o 12 años atrás, tal vez no hubiera respondido lo mismo. La verdad es que mi pensamiento con respecto al Evangelio ha evolucionado bastante de hace 12 o 10 o 12 años atrás, con respecto a la teología, con respecto a la vida del cristiano, con respecto a las labores eclesiásticas, con respecto a nuestro proceder en nuestra sociedad como sal y luz de este mundo. Entonces, creo que ahora al transmitir un poquito de nuestra historia, eh, con respecto a nuestro trabajo misionero, lo hago con otro tipo de visión, un poquito más madura. Primero, y número uno, ¿qué fue lo que a nosotros nos motivó a a las misiones? En ese aspecto debo recalcar algo, que nosotros fuimos llamados a misiones de forma separada, porque esto fue antes que nos conociéramos con mi esposa. Personalmente pienso que lo mío fue en forma paulatina y se fue dando progresivamente, ya que en la iglesia a la cual yo pertenezco, que son las asambleas de Dios, normalmente habían misioneros que venían de diferentes regiones del mundo, principalmente de de Estados Unidos, también de Latinoamérica, también de Europa, de Alemania principalmente, de Suiza. Conocimos a muchas personas que nos vinieron a mostrar su testimonio, que nos vinieron a hablar de su conversión, de su llamado y cómo de forma sobrenatural Dios iba poniendo, como formando las piezas de un rompecabezas que se iba uniendo y que nosotros no vemos porque no tenemos el panorama general de la visión que tiene Dios con respecto a su iglesia, y la vamos conociendo de a poco en la medida en que Él nos la va revelando, nos la va mostrando. Ellos nos presentaban
su llamado, su conversión, y los lugares estratégicos o los lugares donde Dios había puesto puntualmente en su corazón ir a realizar una misión específica. Eso yo creo que para muchos en algún momento fue un aliciente, el cual prendió una llama de pasión en el corazón, en el cual deseamos comenzar a involucrarnos en este llamado de las misiones transculturales. Entre paréntesis, decir que mi testimonio solamente se va a basar en misiones transculturales y no en la misión local, que es parte importantísima también de nuestra misión integral como iglesia, como agentes del reino de Dios. Bueno, eso para mí fue bastante impactante, los testimonios de estos misioneros, los cuales en algún momento empezaron a generar un deseo y una pasión en mi corazón. Por esos tiempos había em, un instituto dentro del instituto del set de las Asambleas de Dios, que era algo muy pequeño, un curso que duraba un año para aquellas personas que tuvieran un deseo de experimentar las misiones transculturales, en el cual yo me matriculé y estudié ese año. Posterior a esto, cuando terminábamos ese año de misiones, teníamos que hacer una práctica por unos cuantos meses, y el lugar indicado para hacer esta práctica era en Bolivia, puntualmente en Santa Cruz de la Sierra y en lugares específicos que eran en Isoso y en Cordillera, donde se encontraba concentrado una etnia llamada los guaraníes, que están también en Paraguay y en Argentina mayormente y en Bolivia. ¿Por qué específicamente nos íbamos a ese lugar a hacer misiones? Era porque la geografía, la configuración de la geografía de ese lugar era bastante parecida o es bastante parecida a lo que es la configuración geográfica de lugares de la India donde se estaban realizando misiones en aquel tiempo, donde muchos deseábamos ir a ese lugar. Entonces, terminé mi curso, así fue mi llamado a las misiones. eh, Tengo un testimonio también dentro de eso, de cómo Dios proveyó de forma sobrenatural para que yo pudiera ir a Bolivia, ya que no tenía dinero en ese momento, que estaba trabajando en un colegio cristiano que no estaba acreditado por el Ministerio de Educación, y estaba en gestión el tema de la documentación. Por lo tanto no recibíamos prácticamente nuestro sueldo, solamente pequeñas gotitas de dinero. Y un día entré muy triste al templo para orar, y lloré en el interior, y luego Dios me habló en ese momento y me dijo: no te preocupes, vas a predicar mi palabra fuera de las fronteras de este país. Y fue justo un minuto después cuando entró al templo el administrador del colegio y me dio una gran noticia, que ya se habían liberado los fondos, que estábamos acreditados, y me dieron el dinero que yo pedí para ir a ese lugar. Bueno, todo fue muy lindo, todo fue muy perfecto, las piezas calzaban justo, me fui a ese viaje misionero. En ese viaje fue que conocí a mi esposa, Levenka. En un principio no nos caíamos muy bien, pero después el Señor parece que comenzó a provocar algo en el corazón mío y en el corazón de ella, que terminó eh, cerca de un año y medio después en nuestro matrimonio. Bien, una vez casados, nosotros, y después de 2 años por lo menos en la iglesia haciendo campaña en diferentes locales de nuestra denominación, logramos juntar fondos porque teníamos un proyecto en nuestro corazón, en el cual queríamos formar un instituto bíblico para la cultura guaraní en la zona de Cordillera. En un principio era en Isoso, porque mi esposa ya había incursionado anteriormente al Isoso y ella pretendía hacer allá un instituto, pero cuando nos casamos cambió este proyecto de sector a la zona de Cordillera. Eh, bueno, nos fuimos, nos embarcamos en este proyecto, una iglesia muy
querida, nos apoyó, el pastor Gustavo Robles y su esposa Claudia, los pastores ayudantes, toda la congregación, todos embarcados en este proyecto. Nos fuimos a Bolivia y estuvimos por espacio de 8 meses en un proyecto que realmente no fue lo que nosotros planificamos, no fue lo que nosotros pensamos y no fue al final lo que nosotros queríamos. Estuvimos por espacio de 8 meses y tuvimos que volver abruptamente a Chile. ¿Cómo fue esta experiencia transcultural? La verdad que hablar de experiencia transcultural, eh, tendríamos que pensar en un muro bastante alto, que no es difícil de penetrar, no es difícil tampoco de saltarlo por alto, porque cuando uno se va a otro país, está dejando a su familia, está dejando a sus amigos queridos, está dejando a su red de apoyo eclesiástico, que va a mantener un contacto después, pero solamente por redes sociales, así mismo con su familia, así mismo con sus amigos. Por lo tanto, no es algo muy fácil. eh, Hay que adaptarse a un idioma diferente, aunque en nuestro caso es un español, pero con muchas palabras coloquiales, con mucho modismo de allá, con muchas palabras que no entiendes en un principio, con muchas costumbres que no entiendes en un principio, con una forma de vestir un tanto diferente, con ritos y fiestas diferentes a las tuyas, con una forma de levantarse y de acostarse diferente, con comidas diferentes, con un sentido político y social diferente al tuyo. Por lo tanto, no, no es tan fácil adaptarse en primera instancia, y tú tienes que involucrarte de a poco con ellos, tienes que conocer el pensamiento de su corazón, sus tradiciones, su historia, muchas cosas que para un misionero son importantes conocerlas, pues te vas a involucrar y empapar por completo de su cultura. Hay algunos aspectos muy hermosos de conocer otras culturas que para mí personalmente fueron bellos, y fue conocer comidas diferentes, conocer lugares geográficos diferentes, frutas diferentes, el lenguaje diferente. Te puede ser muy chocante o te puede ser maravilloso. El clima diferente, que en un momento podía hacer mucha calor y luego había una lluvia tremendamente fuerte que lo cambiaba todo, era para mí fantástico. Eh, y por eso se le llama choque transcultural a este ir y traspasar las fronteras de tu país y estar con otras personas que de alguna forma son seres humanos, que comparten muchas cosas parecidas a las tuyas, pero que también tienen muchas cosas diferentes. Qué cosas difíciles son de estar en otra cultura y haciendo misiones. Para nosotros fue muy complicado el tema económico, porque el dinero que se aportaba entre la iglesia nuestra de acá de Chile más la iglesia local de Santa Cruz de la Sierra no era un ingreso suficiente para nosotros. Era bastante acotado para nuestro presupuesto, y eso hay que adaptarse. Hay que adaptarse bastante a eso. Otra cosa fue la complejidad de que mi esposa, al nosotros hacer misiones, íbamos con un embarazo de 4 meses y medio, por lo menos, y mi esposa tuvo síntomas de pérdida durante todo el resto de su embarazo, y solamente nosotros estuvimos luchando con esas complicaciones, ya que la gente en la iglesia local donde estábamos en Santa Cruz no se comprometió mucho con nosotros, en el sentido de preocuparse un poquito del estado en el cual estaba mi esposa, o de que nosotros éramos personas extranjeras y que estábamos en lugar bastante desconocido, y el cual no teníamos el apoyo de nuestros amigos o familia. Y eso fue bastante complicado para nosotros, el hecho de que su cultura era bastante agresiva en algunos aspectos, y estábamos siempre al borde de un golpe de estado. Eh, la ignorancia también con respecto al Evangelio fue una complejidad bastante grande.
el hecho de que en ese lugar se mezclaba mucho la sociedad en el sentido religioso con la política y lo mezclaban y lo confundían y eso traía muchas divisiones dentro de las iglesias en la generalidad del país de Bolivia y se confundían las cosas entre religión y política. También el hecho de que nosotros teníamos una doctrina la cual provenía de una educación bastante buena y bastante formal con mi esposa de donde veníamos a una doctrina bastante más primitiva en cuanto al conocimiento de la Biblia en los bolivianos, a pesar de que habían personas que tenían profesiones y tenían un nivel cognitivo bastante más alto, les costaba bastante comprender la realidad de la interpretación del Evangelio bíblico, 100% bíblico. Entonces esas cosas fueron una complicación a la cual tú te tienes que ir adaptando y por amor de las personas, por amor de la cultura, por amor del llamado a Dios, te tienes que tratar de ir adaptando a todas esas cosas. Eh, y eso fueron cosas que para nosotros fueron bastante complicadas. Esto afectó bastante nuestras vidas personales y en esto quiero poner el corazón en la mesa, Alfredo y Erika y hermanos que van a estar viendo este video. Quisiera, como dije, poner el corazón en la mesa. Esto afectó bastante nuestra vida familiar, nuestra vida personal, ya que somos seres humanos. Y como dice la palabra de Dios en la carta de Santiago, estamos sujetos a pasiones como los creyentes profetas en el Antiguo Testamento, como los creyentes en el Nuevo Testamento. Estamos sujetos a pasiones, a deseos, estamos sujetos a veces a tristezas, a veces a ira y a diferentes tipos de sentimientos. Tú te haces una expectativa cuando vas a hacer misiones y para nosotros nuestras expectativas no fueron cumplidas, no las pudimos llevar a cabo y eso fue bastante triste para nosotros. Hay muchos detalles de por medio. Nuestra vuelta a Chile fue bastante abrupta. Tuvimos que volver antes de lo que habíamos presupuestado. Quisiéramos haber estado varios años más del tiempo que estuvimos. Quisiéramos haber hecho mucho más relaciones de la que hicimos. Quisiéramos haber concretado nuestro proyecto que no era para la ciudad de Santa Cruz. Sino que era para la zona de cordillera, la zona guaraní, para los más desposeídos, para los analfabetas, para las personas socioeconómica más baja y más precario en cuanto a todo tipo de conocimiento y todo tipo de bien material, pero no lo pudimos lograr. Cuando volvimos a Chile no teníamos trabajo, nos costó bastante ponernos de pie de esta experiencia vivida. Vivimos de la caridad de un par de familias que nos tuvieron algunos meses en sus hogares, que recordamos con mucho, mucho, mucho amor y que seguimos teniendo eh, permanente contacto con ellos. También nuestros pastores fueron bastante buenos y bastante contenedores en ese aspecto, pero no volvimos a levantarnos tan fácilmente después de lo que fue para nosotros un fracaso. Y entender que dentro de la vida de un creyente, para Dios no hay fracasos, sino que son pasos que vas dando. Tal vez para nosotros son triunfos, tal vez otras cosas no son lo que nosotros esperamos de la vida, pero nos hacen crecer, nos dan una riqueza espiritual, un peso de gloria, como dice el apóstol Pablo, cuando pasa un tiempo y comprendes realmente las situaciones que, que ocurrieron en ese entonces. ¿Qué cosas para nosotros eh, podríamos dar como consejo a los creyentes, a los jóvenes tal vez que tienen una pasión por hacer misiones transculturales o para otro tipo de personas que son adultos
bien formados ya de 20 a 30 años o aún mayor que ellos, porque no hay edad para hacer este tipo de misiones y quiero motivarlos a ustedes si están con algún deseo que ahora estamos en estos tiempos que son complicados, estamos con esta pandemia, estamos con cuarentena, con aislamiento en nuestros hogares y con muchos cuidados sanitarios, pero en algún momento todo se va a restablecer y tal vez vamos a poder comenzar nuevamente con estas labores que son parte fundamental de la iglesia desde los principios de ella, desde la iglesia primitiva hasta hoy. Eh, yo les podría dar un consejo, uno bastante importante que para mí es crucial y es que no los mate la ansiedad, que si tienen un llamado de Dios a las misiones transculturales, no los mate la ansiedad, sino que vayan haciendo las cosas de forma ordenada, la planificación, la logística, el apoyo de las congregaciones, todo de forma ordenada. Nosotros cometimos el grave error de apurarnos. Algunas personas podrían decir que no esperamos el tiempo de Dios. Yo diría que nos adelantamos al presupuesto y que debiésemos haber esperado en nuestro caso particular a que naciera nuestro hijo y por lo menos 2 años más, que pudimos haber generado mucho más ingreso económico y haber tenido un colchón que pudiera sostenernos por lo menos los 2 primeros años de misiones. Que hay cosas que a veces decimos o hacemos que son en forma bastante apresurada o atarantada y que juegan en nuestra contra. Que hay que, aparte de toda la pasión, aparte de toda la fe, aparte de todo el deseo y el amor por Dios y por su obra, hay que tener la mente fría y pensar que estamos haciendo algo para Dios y lo tenemos que hacer con toda la excelencia posible. Por eso yo quiero motivar los hermanos del Instituto Rubix. Me parece que es así, me dijo mi esposa. Espero no estar equivocándome. Si me equivoco, me corrigen. Que Dios les bendiga mucho, que pueda servirles nuestro testimonio, que, que puedan tener e interpretar en estos tiempos el deseo del corazón de Dios y por sobre todo el misionero debe ser una persona que no solamente tenga un buen deseo de actuar en medio de esta sociedad y de sentir corazonadas o de sentir de parte de Dios, sino que prepárense teológicamente, conozcan la Biblia, sepan interpretar la Biblia y el contexto de la Biblia a la luz de nuestros tiempos, de los tiempos que estamos viviendo, porque no son los mismos tiempos de los apóstoles ni de los profetas, ni siquiera de la iglesia neotestamentaria o la iglesia de los padres de la iglesia o de la patrística o de la reforma, sino que son otros tiempos los cuales podemos interpretar a la luz de nuestra historia, a la luz de la bendita escritura de Dios. Les quiero dejar un gran saludo y un abrazo de parte de mi esposa Levenka, la cual, como dije, no pudo estar acá y espero que en un futuro nos inviten a su congregación y podamos compartir en persona con ustedes y abrazar al Cheo y a la Erika y abrazarlos a ustedes, hermanos. Que Dios les bendiga mucho. Un abrazo.